Bueno, ¿se acuerdan que la clase pasada nosotros desarrollamos las fuentes del derecho? Concretamente vimos el módulo 1 de la materia. Después yo le subí el PowerPoint que habíamos estado, las diapositivas que habíamos estado trabajando. Sí, y ahora vamos a hablar del artículo 14 bis. También recordarán ustedes, y les agregué dentro de la bibliografía básica, no solamente el libro y el compendio de legislación laboral, sino también el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Porque lo cierto es que la Constitución es importante también en nuestra materia. ¿Por qué? Porque yo les dije cuando empezamos a hablar que el 14 bis era algo así como la columna vertebral del derecho del trabajo. Toda nuestra materia y todo el desarrollo de la materia se basa en todo lo que dice el 14 bis. Fíjense ustedes que yo señalo artículos constitucionales referidos al derecho del trabajo porque tengo en cuenta el 14 bis, y también tengo en cuenta dentro de los poderes, dentro de las atribuciones del Poder Legislativo, al artículo 75, porque ahí también tenemos, por ejemplo, la ratificación de tratados internacionales que tienen también mucho contenido referido al derecho del trabajo. No sé si a ustedes les referencié el tema de la Constitución clásica y del constitucionalismo social. A ver si alguno me sabe decir si acá ya lo dije, porque estoy con Constitución en las 3 comisiones. Entonces, creo que no, profe. Yo les referencié el constitucionalismo clásico y el constitucionalismo social a ustedes en la clase pasada. No, me parece que no, me parece que no. Bueno, entonces, brevemente, y para introducirnos en el tema, claro, lo que pasa es que estoy dando un poquitito más amplio en otras cursadas, pero estoy hablando también de Constitución y a veces se me mezclan los tantos, pero me parece que a ustedes no. Bueno, nuestra Constitución es del año 1853. Es una Constitución clásica, ¿sí?, que tuvo algunas reformas en relación a los miembros que integraban el Poder Legislativo, concretamente senadores y diputados, allá por el año 1862, y también tuvo una reforma en el año 1863. Esta Constitución clásica, muy liberal, nos acompaña a nosotros hasta el año 1949. En el año 1949, y durante la presidencia de Juan Domingo Perón, la Constitución del 53 directamente deja de estar vigente, ¿sí?, y se introduce una nueva Constitución, que fue la Constitución del año 1949. Esa Constitución, obviamente, que adoleció de muchos errores en cuanto a su nacimiento y a su aprobación, pero estuvo vigente la Constitución del 49 hasta el año 1955, cuando por la Revolución Libertadora cae el gobierno peronista y entonces asume el gobierno de facto del entonces general Aramburu. Ciertamente, por supuesto que entre las primeras cuestiones que se llevaron a cabo fue dejar de lado esta Constitución del 49 y restablecer la vieja Constitución del 53. Estábamos nosotros ya en el año 1955 y ya en ese momento en varios países como Alemania o como por ejemplo México ya tenían constituciones con un neto corte social. Cuando digo social no es que diga son constituciones socialistas, son constituciones o que tienen una idea social del hombre en comunidad, del hombre en sociedad y del respeto de los derechos sociales. A eso me refiero concretamente. Entonces, en el año 1957 se produce una reforma más de la Constitución de la Nación Argentina, que como ustedes saben, la reforma de la Constitución es viable. El mismo artículo 30 de la Constitución dice que ésta puede reformarse en el todo o en sus partes. Y los requisitos necesarios para la reforma de la Constitución son, primero, una ley de necesidad de reforma, que se apruebe
que se lleve a cabo, por supuesto, esa ley de necesidad de reforma con la aprobación de las 2/3 partes del Congreso y además luego con una convención constituyente que de alguna manera vote o no, o acepte o no, los artículos que constituyen esa ley de necesidad de reforma. Como ustedes se imaginarán, lo que se denomina como reforma en el año 57, y tratándose de un gobierno de facto y sin estar el poder, sin estar el Congreso funcionando, más que una reforma, la realidad fue que lo que se hizo fue imponer nuevamente la Constitución del 53, obviamente, derogar la Constitución del 49, pero inevitablemente había un artículo que no podía en ese momento dejarse de lado. Y ese fue el llamado artículo 14 bis, o también se lo conoce como artículo 14 nuevo, que más allá de que en ese momento no se realiza el procedimiento de reforma conforme la Constitución lo establece, se propone la introducción de este nuevo artículo en la Constitución del 53 porque no había forma de poder dejar de lado los derechos a ese momento adquiridos por los trabajadores, ya sea considerados en forma individual o colectiva, como así también derechos consagrados a la clase pasiva o a las personas que tenían necesidades, o sea, todo el derecho de la seguridad social. Por eso aparece en ese momento, y así sigue la Constitución del 53 con la introducción del 14 bis, hasta el año 1994, en donde ahí sí se da una reforma constitucional conforme los lineamientos que la Constitución Nacional establece. Entonces, esta breve introducción es para decirles la importancia de este artículo que se incorpora a la Constitución, que es el 14 bis, y la importancia de él para nuestra materia. En épocas que yo daba clases allá hace casi 20 años con el doctor Nahún, que ya está jubilado hace un tiempo, él decía que el alumno que no sabía el 14 bis no podía aprobar la materia. Quiero decirles que ahora hay todavía profesores que piensan lo mismo. ¿Por qué? Porque es un artículo muy importante y ya van a ver ustedes, al analizar cada uno de los conceptos que contiene, cómo van a ir relacionándola con el contenido de la materia. El artículo 14, que por supuesto estaba en la Constitución desde el año 53, establece, fíjense ustedes, distintos derechos a los ciudadanos. Dice, todos los habitantes de la nación, me voy a tomar la licencia de leerles estos artículos porque son importantes y quiero que ustedes también los tengan en cuenta. El 14 dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conformes a las leyes que reglamentan su ejercicio. A saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de sus propiedades, de asociarse con fines útiles y de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Estos son derechos consagrados en la Constitución a los ciudadanos, entre los cuales, fíjense ustedes, que el primero es trabajar, y más abajo van a encontrar de asociarse con fines útiles. Entonces, ahí tienen en esa primera diapositiva un poco el análisis de ese derecho de trabajar. Implica el derecho o posibilidad que tiene un ciudadano de buscar ocupación, ¿sí? Pero no el derecho de exigir jurídicamente a alguien, en este caso al Estado, la provisión de una tarea remuneratoria, ¿no es cierto? Porque esto es estrictamente del derecho al trabajo, ¿sí? Pero yo tengo derecho de trabajar y por ende tengo derecho de buscar un trabajo digno, ¿sí? No le voy a pedir al Estado que de alguna manera me consiga ese trabajo, pero sí después le voy a pedir a través del 14 bis que se respete esa forma de trabajar, ese derecho a trabajar. Por supuesto que este derecho de trabajar está sometido a las leyes que van a reglamentar su ejercicio, que son las que nosotros vamos a estudiar.
No impide que el Estado pueda monopolizar algunas actividades por razones de bien común o que favorezca con recompensas de estímulos a ciertas empresas privadas. Implica la elección de la actividad y su cumplimiento y su rendimiento satisfactorio como medio de subsistencia y de vida. Y su diferencia, este derecho de trabajar con el derecho al trabajo, que en su concepción o acepción más amplia obligaría al Estado ¿a qué? A crear, a activar, a estimular fuentes de trabajo y a vigilar el mercado ocupacional, a prevenir la recesión y el desempleo e implantar el seguro de desempleo. Todo esto último lo vemos concretamente en el 14 bis. Entonces, lo que tienen de alguna manera estos 5 puntitos son un poco el análisis del contenido de esto, del derecho de trabajar contenido en el 14. ¿Se entendió o tienen alguna duda? Esto es para que puedan estudiar. Por supuesto que... Perdón, no escuché. Que sí sé que se entendió. Se entendió, profe. Todo esto ustedes lo tienen, por supuesto, muy desarrollado en el libro. Yo lo que estoy haciendo simplemente son pequeños resúmenes a través de estas diapositivas, ¿sí? Siempre pueden seguir, por supuesto, profundizando, ¿no? En el libro. Bueno, acá vamos con la protección legal del trabajo establecida en el 14 bis. Es esta, lo que les decía, la expresión del constitucionalismo social. Absolutamente. Debe interpretarse en armonía con las pautas de libertad de la Constitución histórica, así como con la alusión del preámbulo al bienestar general y a la justicia. El preámbulo, ustedes cuando abren la Constitución, lo primero que encuentran es el preámbulo. Por supuesto que ustedes el preámbulo no lo estudian, pero a los alumnos, y a mis alumnos, por ejemplo, de UCES, que estudian el derecho civil, estudian el preámbulo, porque el preámbulo es importante, porque no es otra cosa más que las aspiraciones de aquellos que le dieron vida a la Constitución, o sea, de los constituyentes. Entonces, el preámbulo dice afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del suelo, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Por eso se habla de poder relacionar este artículo 14 bis con otras pautas que se establecen en la Constitución, como es la libertad, por ejemplo, como es el bienestar general, como es la justicia. Bienestar general entendido como bienestar social, ¿no? Como bien común, y a la justicia, sin lugar a dudas, como la justicia social. Entonces, por eso, a través del 14 bis, entendemos que el trabajo debe ser protegido, y debe ser protegido por la ley, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, todo el 14 bis debe interpretarse ampliamente. Cuando se habla de trabajo, comprende de todo tipo, manual, intelectual, público, privado, dependiente y autónomo, y la enunciación no es taxativa, por lo que abarca los derechos expresamente e implícitamente incluidos. El 14 bis se refiere, nosotros estudiamos, como les decía yo, al trabajador dependiente del sector privado, pero el 14 bis también habla del empleado público y van a ver después que vamos a estudiar la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa. Y la estabilidad relativa, el 14 bis, la expresa a través de la protección contra el despido arbitrario, ¿sí? Entonces, todo lo que vamos a leer en el 14 bis, siempre lo que trata de hacer el contenido de ese artículo es justamente proteger el derecho de los trabajadores, ¿sí? El último punto dice, el Estado tiene que prestar su actividad legislativa y abstenerse de conductas lesivas de los derechos en todos los casos. El empleador también es un sujeto pasivo en este caso, porque si bien es cierto, y como sí les decía en la clase pasada, en el contrato de trabajo, si bien es cierto que hay una libertad entre las partes, esa libertad está contenida por las normas del derecho del trabajo,
por la Constitución de la Nación Argentina en este artículo 14 bis, ¿no? Por eso muchos hablan, muchos doctrinarios también hablan en este aspecto de lo que es el derecho constitucional del trabajo, ¿sí? Porque el trabajo está muy, pero muy protegido, el derecho del trabajo, por las normas de la Constitución Nacional. Por eso estudiábamos la clase pasada los principios que regían el derecho individual del trabajo, que eran un reflejo de lo que la propia Constitución establece. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer en la clase de hoy es ir refiriéndonos brevemente a lo que significa cada una de esas partecitas o ese contenido, o esos dichos, o esas manifestaciones que encontramos en el 14 bis. Por ejemplo, el 14 bis nos habla de condiciones dignas y equitativas de labor. Cuando nosotros vemos el 14 bis, no sé si ustedes lo tienen ahí, ¿no? Pues yo les dije, traten de bajarlo por la página de Infolet, o bueno, de alguna manera poder tener la Constitución. Fíjense que el 14 bis dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que le asegurarán al trabajador. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de la ley, ¿sí? Las que van a asegurar al trabajador, primero, condiciones dignas y equitativas de labor. Para definir lo que significarían las condiciones dignas y equitativas de labor, les puse estos 3 puntos. Alude al conjunto de elementos para que el trabajador se desempeñe con dignidad y equidad. Adecuación, decencia y razonabilidad. Es decir, trabajar en un lugar digno, de la manera más sencilla. Si yo trabajo y realizo tareas administrativas y estoy con una computadora, bueno, trabajar en un lugar donde haya luz, donde haya computadoras que estén en buen estado, donde haya buenos sillones, asientos o lo que ustedes quieran para que la columna esté bien apoyada sobre el respaldo de la silla. Esta es la realidad de las condiciones dignas y equitativas de labor. Que el trabajador, si realiza trabajos riesgosos, tenga todos los elementos de seguridad necesarios para proteger su salud, ¿sí? Entonces, fíjense ahí, se relaciona con condiciones de higiene y seguridad, ¿eh? Después, dignas. Cuando digo dignas es lo mismo, es decir, digna en relación al hombre en sí. A ver, cuando nosotros hablábamos o se habla, o como ejemplo pongo el tema de los talleres clandestinos, es decir, acuérdense las condiciones infrahumanas en que esos trabajadores de la industria textil trabajaban en esos talleres. Entonces, tienen que trabajar en condiciones dignas, ¿eh? A eso se refiere esto de dignas y equitativas de labor. Creo que en definitiva todos sabemos bien a qué nos referimos cuando hablamos en condiciones dignas, ya sea como administrativos, o en los comercios, o en la industria, es decir, rodear al trabajador de las condiciones necesarias para que trabaje bien y para que bajo ningún punto de vista se perjudique su salud, ¿sí? Jornada limitada. Bueno, ustedes saben que la Constitución establece la jornada limitada de trabajo, pero a su vez está la ley 11.544, que vamos a estudiar también, y que establece la jornada de trabajo y los diferentes tipos de jornadas, ¿sí? Bueno, la jornada, y para llegar a la ley de jornada de trabajo, en la década del 30, se hicieron muchos estudios. Había un señor que se llamaba Vialé Macé, que hizo uno de los más grandes estudios para determinar que los trabajadores deberían tener una jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque un trabajador no puede, una persona no puede estar trabajando las 24 horas del día, ni más allá del límite de sus fuerzas. Yo sé que decir esto ahora resulta como un poco medio, ¿no? Porque todos trabajamos muchos, todos trabajamos más tiempo del que tenemos que trabajar, pero lo cierto es que la jornada de trabajo sirve para eso. Porque el 14 bis nos habla de que el hombre debe trabajar
para vivir dignamente, pero no vivir para trabajar. Esa es la esencia, ¿no? Entonces, hablamos de una jornada limitada. La jornada limitada, que en nuestro país es una de las jornadas más extensas, considerada, por supuesto, con el derecho internacional. Es una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales, que es, digamos, la jornada legal de trabajo. Después, por supuesto, vamos a estudiar otros tipos de jornadas, como la jornada nocturna o la jornada diurna, la jornada mixta, la jornada insalubre, la jornada de los menores, pero lo cierto es que la Constitución establece como esencia y naturaleza al trabajo del hombre una jornada limitada, ¿sí? Bueno, ¿se va entendiendo? ¿Vamos bien? Estoy haciendo simplemente un análisis del 14 bis. Sí, sí, se entiende. Sí, se entiende. Como ni siquiera los veo. Pero, profesora, por las dudas le aviso que tiene la cámara apagada, me parece, o por lo menos yo no la veo. No tengo la cámara apagada. Sí, yo tampoco. Pero no sale. No, yo tampoco la veo, pero sí se ve el PPT. Claro, no tengo la cámara apagada. No sé quién me habló. No. Ahora sí se la ve, pero antes se veía el trabajo, las filminas, pero no a usted. Bueno, ¿y ahora me ven a mí? Sí. Igual no se pierden mucho, lo importante es que vean la filmina. Bueno, porque ahora apreté otra tecla. Es que lo cambiaron, lo actualizaron y me lo cambiaron. ¿Ustedes encontraron algo diferente cuando entraron? No. No, está igual. No, en Bueno, y principio no. ahí estoy yo con la cámara que se congeló y ustedes, y no está el PowerPoint, y ahí está el PowerPoint. Bueno, mientras me escuchen, vayan viendo el PowerPoint, sepan que todas estas diapositivas también están subidas, los escucho, así que cualquier cosa que quieran decirme, les pido por favor que hablen. Bueno. El Power ahora yo no lo veo, no sé los demás. No, se salió. ¿No lo ven? No. No se ve. Nadie. No. No, profe, no se ve. No, profe, no se ve. A ver ahora. ¿Ahora lo ven? No, tampoco. No. Ay, bendito sea Dios. Sin embargo, yo lo tengo acá. Esperen, un poquito. A ver si lo podemos poner otra vez. Ay, ¿ahí lo ven? Yo no. No. Sí, No. pero Ahí está cargando. Ahora sí está cargando. Ahora sí. bueno. Ahora sí. ¿Lo ven? Sí. Y hay que dar a aceptar. Ahora sí. Sí, ahí Sí, está. ahora sí se ve. Fíjense ustedes, yo lo que descubrí este cuatrimestre fue el tema del Zoom educativo. Qué maravilla, qué bien, qué contenta que estoy con el Zoom educativo. Pero para tenerlo acá tendría que pagarlo yo. Claro. Porque la universidad tiene el Skype empresarial. Bueno, si lo ven y me escuchan, seguimos entonces. Retribución justa. La Constitución en la 14 bis dice condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada que implica descanso y vacaciones pagadas, y después habla de la retribución justa. Y dice, el salario justo se contrapone al salario meramente convencional o contractual. La retribución justa es la que tiene que ver con la justicia, en el sentido de que esa retribución a mí me sirva para la digna subsistencia. Como dice Vidal Campos, debe entenderse la remuneración como retribución, condición de vida, satisfactoria y suficiente para vivir.
satisfacer sus necesidades para una vida desarrollada en plenitud. Se deben conjugar los factores sociales e individuales de incidencia en forma tal que la retribución sea suficiente, pero con una justicia particularizada a cada caso. Hablar de retribución justa no es lo mismo que hablar de igual remuneración por igual tarea. Retribución justa significa que todo el tiempo que yo dedico a la tarea que realizo me implique a mí, un bienestar que cubra todas mis necesidades. Ejemplo, yo, por ejemplo, hoy he dedicado casi todo el día, hice algunas cosas, por supuesto, porque soy abogada, y vivo de esto, pero hoy tuve que cargar las aulas del Classroom para las comisiones de UCES, cargar el material, dar clases a la mañana. Es decir, he dedicado un montón de horas de mi día desde las 7 de la mañana a la docencia. Y sinceramente, cuando llegue fin de mes, lo que ambas facultades me van a depositar, la verdad que no me alcanza para la digna subsistencia. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Sí. ¿Entendió el ejemplo? Es la realidad. Es decir, la retribución justa, yo digo, yo no podría vivir como docente universitaria. Me encantaría hacer más en la docencia de lo que he hecho en todos estos años, pero no puedo porque carezco de una retribución justa. ¿Se entiende? Es decir, la retribución justa es lo que me permitiría vivir sin necesidad de hacer otra cosa, por ejemplo, ¿no? Quiero que me entiendan. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo en sus trabajos, o muchas veces tenemos trabajos que nos gustan, porque la verdad que uno lo hace esto con mucho amor y le gusta, pero las situaciones a veces no nos permiten que eso vaya a, digamos, a compensar todas las necesidades que nosotros podemos tener. Bueno, acá tenemos el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Entonces, fíjense que el 14.000 sigue diciendo retribución justa, salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil no tiene nada que ver con la retribución justa, ni tampoco con la igual remuneración por igual tarea. El salario mínimo vital y móvil es un piso que debe tener vida propia. ¿Qué significa tener vida propia? Que la tengo que actualizar, y más en nuestro país, ¿no? Y además se entiende que ese piso y ese salario igualmente debe cubrir las necesidades básicas de mi individuo. Ustedes saben que no pasa, pero el salario mínimo vital y móvil, lo dice claramente ahí la diapositiva, no solo la subsistencia, la educación, la instrucción, el esparcimiento, elementos que se relacionen con la vida espiritual. Y la verdad, bueno, móvil, ideas importantes, está en función del aumento del costo de vida y el ajuste requiere una variación ya operada y significativa. El salario mínimo vital y móvil es un salario que se fija todos los años. El año pasado tuvimos dificultades, pero bueno, a través de un organismo, lo vamos a ver muy claramente cuando estudiemos remuneraciones, que es el organismo, el Consejo del Salario, que depende del Ministerio de Trabajo, organismo que depende del Poder Ejecutivo, quien todos los años se encarga de establecer el salario mínimo, vital y móvil. Bien, acá tenemos igual remuneración por igual tarea. Bueno, esta es una norma de inmediata operatividad. Cuando digo de inmediata operatividad me refiero a que la Constitución tiene normas que son programáticas, que requieren de una ley que las implemente. No muchas, pero las hay, y la mayoría son operativas, es decir, no hay necesidad de reglamentarlas. E igual remuneración por igual tarea es una norma de ese carácter, y que incluye, por supuesto, la remuneración por igual tarea, el salario y demás retribuciones que pueda percibir un trabajador. Cuando hablo de igual remuneración por igual tarea, como lo verán ahí en la diapositiva, lo que se intenta es evitar cualquier tipo de discriminación en relación a trabajadores que se desempeñen en una misma categoría y sector. Es decir, si yo tengo trabajadores en mi empresa
que conforme el básico de los convenios colectivos de trabajo, horas desarrolladas y antigüedad, cobran lo mismo, eso está muy bien y no hay ningún problema y así debe ser. Ahora, si respecto de alguno de esos trabajadores que están cobrando lo mismo, vuelvo a repetir, conforme la categoría, conforme la antigüedad y el sector en donde se desempeñan, pero yo veo que en ese sector y habiendo cobrado lo que les corresponde, hay algún trabajador que merezca de parte del empleador algún premio o retribución, eso no será anticonstitucional ni inconstitucional, como ustedes lo quieran llamar, porque no estaré haciendo ninguna discriminación si estoy respetando la ley. Lo que estaré haciendo es dándole un premio a aquel que se esforzó más. ¿Se entendió lo que dije? No es que no le voy a pagar a nadie más de lo que le corresponde. Por eso, igual remuneración por igual tarea se refiere al trabajador que se desempeña en el mismo sector, misma categoría, antigüedad. Entonces, esos trabajadores tienen que cobrar todos igual, porque eso de igual remuneración por igual tarea tiende, o a lo que tiende es a evitar la discriminación. Participación en las ganancias de la empresa con control de la producción y colaboración en la dirección. ¿Ven? Esta es una cláusula meramente programática. ¿Por qué es meramente programática? Porque necesita de una ley que le dé la posibilidad de que de alguna manera se establezca esto de la participación en las ganancias de la empresa. De momento todavía no existe, señores. Yo recuerdo hace tiempo atrás, cuando era entonces el abogado de Moyano, Recalde, el doctor Recalde, que también fue diputado, creo que en el anterior gobierno de Cristina fue esto, había presentado un proyecto en donde se trataba esto de la participación de la ganancia. Creo que Moyano pedía algo así como un 10%, una cosa así, que se derivara a los trabajadores. Pero ese proyecto no fue viable y lo cierto es que hay determinadas cuestiones, ahí tienen la interpretación de la norma a efectos de poder llegar a una ley o a un reglamento o a algo que permita participar de las ganancias de la empresa, como dice la Constitución. Porque ustedes saben que hay empresas que tienen bonos conforme las ganancias de cada año y que las reparten a los trabajadores a fin de año o en determinados momentos, pero no es este el caso, ¿eh? ¿Entiende? Sí, sí. Sí, se entiende. Sí, sí. Bueno, esta cláusula es una cláusula muy importante. Es la protección contra el despido arbitrario. Y es una manera de explicar lo que es la estabilidad relativa del derecho del trabajo. Si nosotros hablamos de estabilidad relativa, hablamos del hecho, y lo vamos a ver cuando vayamos avanzando en la materia, hablamos de esto de decir, a ver, si a mí no me gusta tu cara, yo te puedo despedir de mi empresa, y la verdad que sí, tranquilamente te puedo despedir, no necesito ninguna causa por la cual yo deba fundar mi despido. Pero eso sí, hay una protección establecida constitucionalmente ante los despidos sin causa. Y esta cláusula, a su vez, está respaldada en el artículo, respaldada o repetida, o la encontramos allí, en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que nos habla de la protección contra el despido arbitrario y de la indemnización que tiene que pagar el empleador si despidiera sin causa o arbitrariamente a un trabajador, ¿sí? Entonces, esta es muy importante, por eso quiero que, y fíjense ustedes que vamos a trabajar mucho nosotros sobre lo que es la estabilidad absoluta, sobre lo que es la estabilidad relativa, sobre el despido directo, sobre el despido indirecto, y esta cláusula es la que le da el pie a todo eso. La cláusula tiene dos objetivos precisos.
Primero es asegurar al empleado los salarios necesarios para su subsistencia y facilitarle la adquisición de su jubilación. Además, fíjense ustedes que el artículo 245 nos habla también de un preaviso. El preaviso que tendría como objeto decirle al empleado, mira, yo te voy a despedir, pero te voy a dar conforme a antigüedad el preaviso que vos necesitas. ¿Para qué? O dártelo o pagártelo. ¿Para qué? Para que vos puedas nuevamente reinsertarte en el mercado laboral. La conservación del empleo es sumamente importante. Fíjense ustedes, si será importante, que ya lo vimos y lo estudiamos en el principio de continuidad del artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ante cualquier circunstancia siempre vamos a estar a favor de la continuidad de la relación laboral, lo que será, sin lugar a dudas, estar a favor del trabajador en sí, ¿no? Ahí hablamos de un factor de tranquilidad y de seguridad social. Ustedes saben que hay países en el mundo, como por ejemplo Estados Unidos, que no tienen indemnizaciones por despido. Yo te quiero despedir, te despido mañana y otra cosa mariposa, pero lo cierto es que ellos tienen una seguridad social que no es la nuestra y la posibilidad de tener un seguro de desempleo que no es el nuestro y una posibilidad de insertarse en el mercado laboral de una manera diferente a la que tenemos nosotros. Tampoco pienso que Estados Unidos sea de una gloria, desde ya, de ninguna manera, y pienso que todos los trabajadores que son de alguna manera despedidos de sus trabajos es un golpe duro para todos, aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? En el caso del empleado público, nosotros vamos a estudiar la estabilidad absoluta del empleado público o la llamada estabilidad propia. ¿Por qué? Porque yo no puedo despedir a un empleado público sin un sumario previo que determine que existió la causa que fundamenta ese despido. Eso es el derecho público o también llamado el derecho administrativo. Por lo tanto, si yo quiero despedir a un empleado municipal, a un empleado judicial, a un empleado del ministerio, primero lo voy a tener que sumariar para proceder luego después a la cesantía de ese trabajador. Por lo tanto, el empleado público tiene estabilidad absoluta o propia. El empleado del sector privado tiene una estabilidad impropia o una estabilidad relativa. Y el respaldo está dado por la protección contra el despido arbitrario, al que se refiere el 14 bis, y por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Se entiende? ¿Me entendieron? Porque, y ahí también Sí. Ustedes ven que acá en esto hay muchas cosas que juegan. Por ejemplo, la restricción a la libertad de contratar. La restricción a la libertad de contratar se da justamente en esta y por esta circunstancia, por el hecho de que hay que proteger al trabajador. Si no existiera esta protección, que además también la vemos en el artículo 9, con la protección al trabajador, si no existiera esta protección, si no estuviéramos hablando de normas de orden público que no pueden dejarse de lado bajo ningún punto de vista, entonces el empleador en esa simetría de la relación laboral se hace auxiliar del trabajador. Entonces, el espíritu del 14 bis es proteger al trabajador, proteger los derechos sociales, darle cierta estabilidad, proteger la continuidad laboral, ¿sí? Esa es la esencia. Y es lo que van a ver después en la Ley de Contrato de Trabajo, entre los artículos 240 y 252, van a ver reflejado todo lo que implica la protección del trabajador ante las diferentes causales de extinción del contrato de trabajo, siempre con el respaldo del 14 bis. Después ustedes, por supuesto, van a leer esto con más tranquilidad cuando estudien. Esta es la estabilidad del público que les estaba refiriendo, que también, por supuesto, lo vayan a leer tranquilos. No hay nada. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Buenas tardes. Es una consulta. Acá habla de, volviendo un poquito para atrás, protección contra el despido arbitrario.
un despido no arbitrario, una causa justa por la cual tenga que pagar indemnización por despedirlo, ¿cuál sería, por ejemplo? Bueno, cuando un contrato de trabajo se extingue, no hay causas taxativas. No hay mencionado, a ver, un contrato de trabajo se extingue por tal causa. No. Hay causales que hacen imposible la continuidad de la relación laboral. Y a esas causales las englobamos dentro de un concepto que se llama injuria grave. Entonces, cuando yo despido a alguien, puedo decir que ha cometido una injuria y que esa injuria hace imposible la continuidad de la relación laboral. Pero para yo despedir con causa a un trabajador, deberé detallar cuál es la situación o la causa en lo que yo me amparo para poder despedir a este trabajador con causa. ¿Por qué? Porque protección contra el despido arbitrario. Por lo tanto, yo deberé probar que realmente existió una causa. Por ejemplo, el artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo nos habla de el abandono de trabajo. Pero para que se configure el abandono de trabajo, por darte un ejemplo, si yo estoy en la empresa y un trabajador no viene a trabajar, no tengo novedades de su ausencia, el otro día tampoco viene, ¿qué tengo que hacer yo como empleador? Lo tengo que intimar a que retome tareas y justifique inasistencias. Tengo además que esperar que se notifique de mi intimación y que pase el término de 48 horas para que se configure la causal de abandono, que implica que el trabajador dejó de prestar su fuerza de trabajo al empleador y que es, sin lugar a dudas, una injuria que hace imposible la continuidad de la relación laboral. Ahí tenés una con justa causa. Pero ojo que el que el trabajador no me demuestre lo contrario, que se notifique fehacientemente y no venga a trabajar, porque si no es imposible. Si yo tengo un trabajador en la empresa y lo he sancionado en algunas oportunidades por llegadas tarde, y de pronto veo que tengo un legajo en donde tiene 10, 15 llegadas tardes, y voy aplicando sanciones cada vez más severas hasta que puedo llegar a la situación de extinguir la relación laboral. Pero deberé manifestar en la carta del despido, en la carta documento del despido, conforme el 243, voy a tener que detallar por qué lo despido, por qué me afectó su ausencia, en qué perjudicó a la empresa. ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, quiero despedir a un trabajador porque lo encontré robando, yo, para que esa causa tenga la efectividad que yo requiero y no pagar la indemnización, yo deberé probarlo. ¿Y cómo lo pruebo? Haciendo la correspondiente denuncia penal y con la sentencia de un juicio penal que diga que realmente me robó. No sé el nombre de la persona que me preguntó el ejemplo. Natalia. ¿Quién? Natalia. Natalia, ¿entendiste lo que dije? Lo que significa despedir. Despedir con causa. Es más, yo tengo muchos despidos con causa, pero la causa tiene que estar muy probada, ¿sí? Okay. Pero por supuesto que existe el despido con causa. Pero claro, ojo, en el despido con causa yo no pago indemnización, pago liquidación final y entrego certificados de servicios y aportes y contribuciones, y ahí se terminó la obligación del empleador. Pero ¿qué va a hacer el trabajador? Y va a impugnar ese despido. Por eso ese despido o esa carta documento que indica la causa debe estar primero muy bien detallada y debo haberla podido probar lo suficientemente bien. ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, tengo un vigilador, lo sancioné al vigilador porque pasé y estaba mirando el teléfono. Ustedes saben que el tema de mirar los teléfonos, los vigiladores tienen que estar atentos. Pero bueno, supongan que tienen 3 llamados de atención o 4 llamados de atención por el mismo motivo. Y después lo suspendo por una semana y después lo despido. Según yo, con causa. Pregunto a alguno, ¿eso le parece a ustedes que es una causa suficiente o de gravedad suficiente para despedir a un trabajador sin pagarle la indemnización? No. ¿Todos opinan lo mismo?
¿Hay No, alguno que opine lo contrario? yo creo que está bien, que si está probado que en vez de trabajar está mirando cumpliendo con su tarea y su tarea es Como prestar para atención a las despedir, cámaras, Vos sos la que me pero si preguntaste, lo percibí. vos sos la que me preguntaste el otro día del tema del empleador. Sí. Ah, Soy la ah. maldita. Ella tiene la mente del empleador. ¿Cómo era tu nombre? Mariana. Mariana. Mariana, lamento decirte que me parece un poco excesivo. 3 o 4 llamadas de atención, después te suspendo una semana y te estoy echando. Estoy buscando la forma de echarte. Y como vos me lo vas a impugnar y después vas a ir a la justicia, te voy a tener que pagar en un par de años, pero mientras tanto me saco de encima al trabajador. No, no puede ser. Es muy... A ver, yo creo que el trabajador que no cumple con su trabajo, y esa es la principal función del trabajador, pero las sanciones que se apliquen deben ser razonables, proporcionales y concomitantes al hecho ocurrido. No se puede, no puede aplicarse. A ver, si yo en una semana llegué 3 días tarde, me dieron un llamado de atención, vuelvo a llegar otro día tarde, bueno, a ver, un día de suspensión, pero no te puedo por 3 llegadas tarde suspenderte 15 días. ¿Entendió, Mariana? La gravedad, es importante la gravedad del hecho, porque es muy importante una norma de este carácter que dice protección contra el despido arbitrario. Es muy importante. Y si yo despido a un trabajador invocando una causa que no existe, estoy violando una norma constitucional. Pero no depende también hablamos de un vigilador. Sí. Pero si la tarea es imprescindible que esté prestando atención, o sea que de su falta de atención trajo Sí. una consecuencia, Sí. supongamos, ¿no? ¿No es causa, no es suficiente? Y bueno, vamos a analizar la situación en concreto, porque como les decía, no hay un estándar de causas. A ver, si yo, por ejemplo, empresa de limpieza, un trabajador por un descuido, por no prestar atención, por escuchar la radio, por mirar su celular, provoca un daño importante en una partida de medicamentos o lo que fuere que era necesario a su vez. Ahí, ojo, Claro. ahí sí, ahí ya hay una causa importante, ¿ves? Porque yo me acuerdo hace muchos años en una empresa de limpieza que todavía tenemos, no me acuerdo en qué lugar era, una de las causales por las que se despide a una trabajadora, me acuerdo que era trabajadora, era justamente por situaciones en las que no cuidaba la limpieza o higiene de ciertos lugares y artefactos que eran sumamente delicados, que había que prestar mucha atención para evitar contaminación y todo eso. Entonces ahí sí, Mariana, pero porque el vigilador me miró 3 veces el teléfono cuando no hay nadie o es de noche, me parece un poco mucho. Está bien. ¿Entiendes? Sí, sí. Y sí, es que es así, bueno, es difícil, pero muchas veces con el tema de los vigiladores es un tema porque muchas veces se escudan en este tipo de causales porque se quieren sacar a ciertos vigiladores de encima cuando los mismos van cumpliendo varios años de antigüedad. Eso tendría que ver con la parte práctica de la cuestión, ¿no? Bien, la organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial no es otra cosa más que las organizaciones profesionales de trabajadores, es decir, los sindicatos. Acá la Constitución habla de la organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Pero ustedes saben, y lo vamos a ver oportunamente, que acá en la Argentina este derecho tiene que ver con que se otorgue o no se otorgue la personería gremial, que la verdad que ya es más una cuestión política que algo que tenga que ver con el derecho constitucional, y ha sido una pelea de muchos gremios durante muchos años. Pero lo que quiere el artículo, o lo que en definitiva está esbozando este artículo, es la posibilidad de asociarse con fines útiles y para la defensa de los derechos de los trabajadores. Ah, este es el mismo, no. Es la misma explicación, sigue explicando la organización sindical libre y democrática. Pero yo tengo que avanzar.
Derechos gremiales. No. Esto, léanlo porque es todo lo que tiene que ver con la personería gremial. Nosotros esto lo volvemos a repetir cuando vemos todo lo que es el derecho colectivo, pero léanlo ahora porque, bueno, habla un poco de todo lo que es la personería gremial, la simple inscripción en un registro, es decir, son los derechos de las asociaciones profesionales de trabajadores. Okay. Yo avanzo porque quiero terminar de pasar las diapositivas porque me queda poco tiempo, tengo que ir a tomar examen. Por si alguno llego tarde, 18:15, tengo que ir a tomar examen a alumnos remanentes. Por eso 18:15 voy a cortar y quiero terminar de repasar el PowerPoint. Los derechos gremiales. La palabra gremio admite ser interpretada en dos sentidos, como la pluralidad o el conjunto de trabajadores que cumplen una misma actividad, un mismo oficio, una misma profesión, o como la entidad sindical que agrupa organizadamente a los trabajadores afiliados a ella. Se eligió una palabra ambigua. Esto es algo muy particular que siempre decía Vidal Campos, que él hacía una distinción entre lo que era el sindicato y el gremio. ¿Sí? Entonces, por eso él dice que se eligió una palabra ambigua, porque una cosa es el gremio y otra cosa es el sindicato. La realidad es que este tipo de diferencias, que son muy interesantes, nosotros, a ustedes contadores, no les voy a venir a pedir que me hagan la diferencia entre lo que es un gremio o un sindicato. Nosotros le damos después un poco de derecho colectivo y ahí explicamos un poco, pero la realidad es que por el momento vamos a tomar a los gremios y a los sindicatos de una misma manera. Que nos perdone el doctor Podestá, profesor de la cátedra y especialista en derecho sindical, pero tratamos de ser concretos, ¿no? El derecho colectivo, en la segunda parte del 14 bis, habla fundamentalmente de la organización sindical libre y democrática, de la posibilidad de concertación de convenios colectivos de trabajo y de la conciliación y el arbitraje, que son, yo diría, los pilares del derecho colectivo conjuntamente con la libertad sindical. La concertación de convenios colectivos de trabajo es muy importante, porque creo que ya se los dije en la clase pasada, los convenios colectivos de trabajo son la expresión más acabada de la negociación colectiva. Los convenios colectivos de trabajo, la doctrina los define como son contratos que tienen alma de ley, porque los convenios colectivos, cuando se homologan, y quien lo homologa es el Ministerio de Trabajo, tiene tanta efectividad como la ley misma. Fíjense ustedes que nosotros los mencionamos el otro día como fuente del derecho del trabajo individual y así también, y por supuesto, como fuente del derecho del trabajo colectivo. Es la expresión más acabada de los derechos y de la representación de los derechos de los trabajadores a través de ellos, ¿no? A través de los convenios. A ver dónde va. Bueno, la conciliación y el arbitraje es otro pilar del derecho colectivo, conjuntamente con la concertación de los convenios colectivos de trabajo, con el derecho a la huelga, que ahora vamos a ver también. La conciliación y el arbitraje es algo a lo que en definitiva siempre se recurre ante las medidas de acción directa que plantean los trabajadores en defensa de sus derechos. Ustedes habrán escuchado muchas veces que a veces los gremios dicen, bueno, nosotros vamos a ir a la huelga y lo primero que hace el Ministerio de Trabajo es llamarlo a la conciliación para que suspendan la medida por un plazo de 15 días en la mayoría de los casos, para ver si con la patronal pueden llevar el conflicto a una solución lo más viable posible y así evitar las medidas de acción directa. Esa es la conciliación y el arbitraje. Y el arbitraje incluso también se da en el ámbito del derecho individual del trabajo. Ustedes saben que siempre en la capital federal, sobre todo en la provincia esto no rige, pero en la capital federal, previo al inicio de una demanda judicial
siempre debemos pasar por una instancia de conciliación obligatoria a través del Ministerio de Trabajo. Esta es una etapa de carácter administrativo, en donde las partes, trabajador y empleador, con la intervención de un conciliador laboral designado por el Ministerio, tratan de ver la posibilidad de solucionar el conflicto que nos aqueja. Ahora bien, cuando el conflicto no se pueda solucionar y tenga que pasar a la vía judicial, previa a la vía judicial, el conciliador le puede proponer a las partes un árbitro para dirimir el conflicto. Bueno, voy un poquito rápido, chicos, porque ya está llegando la hora. Bueno, el derecho de huelga. Ustedes, yo quiero que lean estas diapositivas, pero ustedes no se preocupen porque todo esto lo vemos cuando volvemos a hablar de derecho colectivo. Todo el 14 bis lo vamos desarrollando durante toda la materia. El derecho de huelga es, sin lugar a duda, otro pilar del derecho colectivo, es una norma de carácter operativo, no hay ninguna ley que reglamente el derecho de huelga y tiene, a su vez, diferentes manifestaciones, ¿sí? A ver, nosotros tenemos la huelga considerada como la abstención o suspensión con carácter temporal y con abandono del lugar de tareas para reclamar y obtener del empleador el reconocimiento o la mejora de prestaciones. Este concepto permite considerar comprendidas las formas atenuadas, atemperadas o menos drásticas y rigurosas de la protesta. A ver, porque nosotros, más allá de este concepto y de definir a la huelga en sí, medida de acción directa o de presión de los trabajadores, tenemos otras formas como el paro, como los piquetes, como un montón de manifestaciones que tienden, como la huelga en el lugar o los puestos de trabajo, como las huelgas intermitentes o paros intermitentes, ¿sí? Pero todo se configura dentro del paquete de las medidas de acción directa que tienden a que los trabajadores presionen para conseguir sus derechos, ¿sí? Bueno, esto, ¿ven? Todo esto son las diferentes características que van a leer ustedes respecto del derecho de huelga. Acá tenemos las garantías de los delegados gremiales. Ojo con los delegados gremiales, porque los delegados gremiales tienen una estabilidad que, si bien es relativa o impropia, están protegidos no solamente con la protección contra el despido arbitrario, sino también con una indemnización agravada. El delegado gremial está a la misma altura que, por ejemplo, el despido discriminatorio de una embarazada o de una persona que se ha casado y por eso la despiden, o sea, por matrimonio. ¿Está? Tiene no solo la protección contra el despido arbitrario, sino una indemnización agravada, con una presunción que de darse el despido en el tiempo previsto que se establece la presunción, ¿sí? Entonces tendrá derecho no solo al 245, sino también a una indemnización agravada, prevista también no solo en la Ley de Contrato de Trabajo, sino en la Ley de Asociaciones Profesionales, la 23.551. Bueno, estos últimos dos artículos son los que se refieren al derecho de la seguridad social y la protección que a través del último párrafo de este artículo se otorga a la familia, al individuo, a todos, ¿sí? Estos son los contenidos que tienen que ver con el derecho de la seguridad social que nosotros también vemos. Vemos cómo lo cubre, vemos las contingencias que cubre y vemos dentro de la seguridad social algo muy importante, que aunque viste el ropaje de la seguridad social, la verdad que hay mucho que cuestionarse, y es la Ley de Riesgos del Trabajo. Bueno, estas son todas las diapositivas que contienen en forma resumida el análisis del 14 bis. Esto está subido en el campus, con lo cual ustedes pueden leerlo, ¿sí? Bueno, profesora, yo tengo una duda rápida. Sí.
La organización sindical libre y democrática, los derechos gremiales, los convenios colectivos, la conciliación y arbitraje y el derecho a huelga son los pilares del derecho colectivo. Sí. En realidad, nosotros los definimos así: libertad sindical o democracia sindical. Concertar convenios colectivos de trabajo, la conciliación y el arbitraje, y me falta uno. El derecho de huelga. Y el derecho de huelga, perdón, y el derecho de huelga. Ahí tenés, esos son los 4 pilares que son diferentes de los principios del derecho colectivo. Genial. Y te hago una última pregunta. Como yo no estuve al principio de la clase, me conecté más tarde, quería saber si se sabía hasta qué módulo entra para el primer parcial, o va a depender de lo que vayamos dando. Nosotros vamos a rendir el primer parcial el 20 de abril, ¿sí? Día martes a las 17:15 nos vamos a encontrar para rendir el primer parcial. Yo lo puse ahí en el chat, pero de todas maneras lo voy a volver en el cronograma. Por lo tanto, va a entrar en el primer parcial todo lo que haya llamado a este viernes anterior. Genial. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir tengo alumnos esperándome en la videoconferencia para rendir los exámenes. Buen fin de semana y encima material para este lleno, Chao, profe. Buen fin. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, gracias.